agenda para el día de hoy, vamos a hacer una brevísima presentación de las marcas con las que estamos hoy. Después vamos a entrar a hablar del potencial de los datos para el sector de real estate comercial y también después vamos a entrar de lleno en cómo se utilizan estos datos para tomar mejores decisiones. Y a lo último vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Nuestros speakers de hoy nos acompaña Haddad González, que él es el gerente de Prosperia. Prosperia es una empresa especializada en detectar oportunidades inmobiliarias en México. Y también nos acompaña, ya como en otras ocasiones, Eric Macías, nuestro director para América Latina. Hoy contamos con una dinámica un poquito diferente, con un invitado. Vamos a pasar una más, por favor. Bien, un poco de lo que queremos hablar hoy es cómo, y el por qué incluso invitamos a esta empresa, a Prosperia, es cómo se utilizan los datos y el know-how que tiene Predic en términos de datos y capas de información, sobre todo en la parte de datos alternativos, para una mejor toma de decisiones en el sector de el área inmobiliaria y sobre todo el área inmobiliaria comercial. Vamos a tener una primera parte en donde vamos a hablar sobre que Eric nos va a comentar los distintos datos que normalmente se utilizan en este sector, en el contexto de este sector, y luego Haddad, desde la perspectiva de Prosperia, nos va a ir comentando cómo ellos utilizan estos datos para los análisis que hacen en el sector inmobiliario. Sin aburrirlos más, los dejo con Eric, que les va a empezar a comentar sobre los datos. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, pues para abrir un poco la conversación al respecto, ahora sí que nos gustaría arrancar con este dato, ¿no? El cual nos permite pues contextualizar cómo en economías avanzadas el uso de fuentes de datos alternativos o no tradicionales, también como se les suele conocer, pues prácticamente ya es una práctica común el emplearlos al momento de analizar proyectos inmobiliarios, ¿no? Oportunidades inmobiliarias en términos generales. Y bueno, incluso en conjunto con Prosperia, tratamos de justamente aterrizar ese número, cómo se estaría comportando en concreto en países como México, en general en América Latina. Estimamos que justo en países de la región podemos estar ahí en alrededor de un 20%, es decir, que hay una gran oportunidad para que cada vez más empresas del sector inmobiliario empiecen a incorporar mayores fuentes de información que no necesariamente son las tradicionales para tomar mejores decisiones, ¿no? Y ojo aquí que a pesar de que en la región el empleo de este tipo de información no tradicional no es como se está empleando actualmente en economías desarrolladas o más desarrolladas como puede ser Estados Unidos, el desarrollador inmobiliario está tomando decisiones, ¿no? Y está haciendo buenos proyectos. Es decir, que si nosotros incorporamos fuentes de datos no tradicionales a los proyectos que se están realizando, si de por sí ya los estamos haciendo bien, los podríamos hacer mucho mejor, ¿no? Y creo que sobre esto quisiera arrancar y poner en la mesa esta reflexión para saber que lo que vamos a ir platicando más adelante efectivamente va encaminado en saber que podemos incluso hacer mejor las cosas incorporando más información, incorporando más matices al momento en el que analizamos proyectos inmobiliarios comerciales, ¿no? En concreto, más adelante, Haddad nos va a platicar cómo ellos emplean esta información en proyectos de esta naturaleza. Pero bueno, avanzando un poquito más, creo que para poder ilustrar, ¿no? A qué nos referimos con la data alternativa y cómo este tipo de fuentes de información que principalmente emanan de grandes volúmenes de información, pues este ejemplo, por así decirlo, nos permite identificar el poder que tiene, ¿no? La data alternativa, ya que nos permite incorporar mayor contexto, mayor información, mayor matices para entender muy bien lo que puede estar pasando
en una zona en particular al momento de realizar evaluaciones de proyectos inmobiliarios, ¿no? O simplemente para responder preguntas de qué me va a funcionar mejor ahí, ajá, qué tipo de gente se mueve por ahí, etcétera. En la primera parte de este slide pueden ver justamente algunos de los indicadores, por así decirlo, tradicionales que actualmente se utilizan para pues realizar determinadas tomas de decisiones en proyectos inmobiliarios, ¿no? Alquiler por metro cuadrado, avance comercial, el NSE de la gente que vive en la zona, etcétera. Es un punto importante comentar aquí que no es que estos sean malos, ¿no? Al final del día es una buena referencia a partir de la cual muchos desarrolladores toman decisiones, ¿no? Y no solo son estos son simplemente un ejemplo. Pero lo que queremos nosotros mostrar aquí es cómo efectivamente si nosotros simplemente eh, tomamos solamente este tipo de indicadores y adicionales que pueden haber, podemos tener la percepción de que son zonas muy similares, ¿no? Y que a lo mejor, y los proyectos que podemos desarrollar en uno y otro van a estar dirigidos a mercados muy concretos, muy parecidos y que podríamos incluso tomar exactamente las mismas decisiones eh, al respecto de los desarrollos inmobiliarios que estemos planeando realizar, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando empezamos a incorporar mayor, mayor información, indicadores adicionales que emanan justamente de fuentes de datos que no son tradicionales, empezamos a ver que ya empieza a haber esas pequeñas diferencias, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos las afluencias vehiculares, ¿no? Las zonas de influencia real, es decir, efectivamente de dónde se está moviendo la gente hacia esa zona, ajá. Los niveles de afluencia peatonal, no solamente entender el aspecto de la gente que vive en la zona, sino también entender qué tipo de gente está visitando esas zonas, ¿no? Qué tipo de negocios visita, el NC de estos visitantes. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos empieza a decir que pues en realidad no son tan parecidas, ¿no? No son tan parecidas las zonas y a lo mejor eh, las necesidades de desarrollo inmobiliario pueden ser diferentes, ¿no? E incluso podemos ir un paso más allá, que ya más adelante les va a poner ejemplos muy específicos a dar al respecto de este tipo de indicadores, pero yendo un poquito más allá podemos entender no solamente qué tipo de qué tipo de visitante se mueve en la zona, sino de ese mercado meta al que va dirigido, al que estoy tratando de dirigir mi proyecto inmobiliario, en cuáles de estas zonas es más denso, ¿no? Es decir, entender si es un perfil socioeconómico en específico, ajá, que si es más denso en una zona o en otra. Aquí ya empezamos ahora sí que a tener mucho mayor conocimiento de las zonas y del tipo de gente que podría estar demandando los servicios del proyecto inmobiliario o el proyecto inmobiliario tal cual. Todo el tema de origen-destino, entender muy bien los patrones de movilidad de la gente, de qué colonias viene, hacia dónde se va, qué tipo de puntos de interés visita la gente que está, que fluye o que visita una zona en particular, ¿no? Entonces, obviamente de aquí se pueden desprender mucho más indicadores interesantes que más adelante se van a conversar. Pero antes de pasar a que Prosperia, por medio de ADAD, nos platique un poquito más acerca casos, de cómo efectivamente ellos utilizan este tipo de indicadores, incorporándolo con data que ellos tienen, ¿no? Y las técnicas para poder pues realizar análisis de proyectos inmobiliarios y sobre todo cómo con su know-how y como expertos en el sector del real estate están empleando este tipo de fuentes de información para potenciar sus análisis. Pero antes de eso me gustaría eh, platicarles muy rápido acerca de a qué me refiero con data alternativa, ¿no? A qué me refiero con esos datos no tradicionales que creemos que en la región está siendo una gran oportunidad para empezarlos a incorporar, ¿no? Para justamente poder empezar a buscar y trabajar con empresas como Prosperia que emplean este tipo de información para llegar a conclusiones más, más óptimas. Voy a arrancar por la parte de, de la data, de la naturaleza de la data como tal. Nosotros trabajamos con Big Data Geoespacial, la cual nos permite entender, por ejemplo, los patrones de movilidad
a nivel de calle, tal cual, de los vehículos, ¿no? Y esta es una de las fuentes de información más relevantes que son empleadas para analizar muy bien las zonas, ¿no? Los niveles de tráfico, pero no simplemente saber de las calles aledañas a donde voy a desarrollar un proyecto, qué nivel de tráfico hay. Hay diferentes indicadores que nosotros podemos generar, como los que pueden ver aquí, entender el patrón de afluencia de vehículos por día, de la semana, por hora en específico, incluso entender la velocidad promedio a la que transitan por determinadas calles donde va a estar ubicado el proyecto. Incluso también podemos entender muy bien el tráfico, los vehículos por día que transitan por cada una de las calles. Y un punto importante aquí a establecer es que toda esa data o todos esos indicadores no tradicionales, tal cual, los podemos generar por diferentes fuentes, ¿no? Podemos ir a hacer una visita física a la zona, ¿no? Podemos, pues tal cual, realizar encuestas de origen-destino. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de instrumentos tienden a ser relativamente sesgados, son certeros, pero que los podemos reforzar o podemos ser más certeros cuando utilizamos Big Data. Nosotros este tipo de información que construimos aquí en Predict la generamos a partir de una fuente de datos base. Es un modelo bastante complejo que mezcla múltiples fuentes de información, pero la principal fuente de datos es las ubicaciones GPS de dispositivos móviles, a partir de la cual nosotros podemos generar este tipo de información sin necesidad de visitar la zona, ¿no? Y prácticamente tener a escala un muy buen conocimiento de cómo se mueven los vehículos. Y por otro lado, también podemos entender las afluencias. Ajá. Pasamos de entender cómo se mueven la accesibilidad que puede tener una zona a partir de los patrones de movilidad de los vehículos, a entender, dadas los patrones de movilidad que tienen las personas, identificar las zonas de afluencia, ajá, el nivel socioeconómico de las afluencias, patrones de visita por día, por hora, si es una zona más visitada en fines de semana, es en realidad, y todos estos patrones de movilidad nos permiten pues ofrecer efectivamente más matices de la zona, más información que pueda ser útil ya bajo un contexto de análisis inmobiliario, ¿no? Y creo que esa es la razón por la que invitamos a Prosperia, porque nosotros, nuestro brazo fuerte, al final del día, es la data, ¿no? Es poder nosotros proporcionar estos indicadores adicionales que con un contexto correcto y un expertise correcto, pues obviamente potencian los análisis para los tomadores de decisión para los cuales se realiza este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, simplemente para cerrar con esta parte, la data también de movilidad nos permite entender muy bien de dónde viene la gente, hacia dónde se va, qué tipo de puntos de interés visita, qué nivel socioeconómico tiene la gente. Y al final del día, todos estos indicadores permiten justo potenciar esas capacidades de toma de decisiones en el análisis de proyectos inmobiliarios, ¿vale? Y bueno, ya le abro la puerta a que Haddad nos platique un poquito justo cómo, empleando todos estos tipos de información, ellos ya lo aplican, ¿no? Con su conocimiento, con su expertise en el mercado, en el mercado inmobiliario, cómo los emplean para tomar mejores decisiones en el sector. Adelante, Haddad. Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerte, Eric y equipo Predict por la invitación. Para nosotros es muy importante poder estar platicando todo esto y estar compartiendo con todos ustedes, ahora sí que toda esta información que se puede generar, ¿no? Toda esta información, todo este complemento de los datos que genera Predict y cómo empresas como Prosperia fungen como un ente o una figura que interpreta la data, ¿no? Quiero comenzar con una analogía, imaginándonos que parte de la gente llega, vamos a hacer unos análisis clínicos, ¿no? Y Predict funciona para darnos o generar esa data, ese análisis clínico, ese resultado.
Y Prosperia es, vamos a decir que es el médico o el doctor quien lee e interpreta esa información, y entonces sí, ya puede darnos esos puntos de vista acotados a un especialista, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, es como se está en esta participación, como estamos nosotros trabajando para poder otorgarles la mayor oportunidad de valor a todos ustedes, ¿no? Entonces, si me pueden apoyar con la siguiente imagen, por favor. Aquí lo que quiero platicarles un poquito, y antes de aburrirlos con tanta metodología y cosas técnicas y demás, más bien es platicar cómo esa información que llega a las manos de nosotros la formulamos para poder tener estos datos que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Una de las partes de la metodología principal es desarrollar áreas de influencia o áreas de impacto. ¿A qué nos referimos con esto? Es la identificación de estas barreras o estas mallas donde va a estar dos principales vertientes, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, con estos polígonos o estas zonas de impacto podemos llegar a definir la cantidad de las variables que van a haber en un proyecto, ¿no? O las variables que tenemos que considerar para poder estar desarrollando y planificando estratégicamente un proyecto inmobiliario, en específico ahorita hablando del tema comercial, ¿no? Todos empiezan con una misma metodología y unos van con más o menos nivel de granularidad dependiendo del tipo de proyecto, pero es bien importante cómo nosotros con la información, y aquí lo que estamos viendo directamente en la imagen es tiempos de recorrido, ¿no? La teoría dice o indica, en el desarrollo inmobiliario, hace 30, 40 años en México, era donde está el terreno, tiremos un radio de 3 a 5 kilómetros y ese es tu mercado. Lo que fue pasando con el tiempo es que no todas las ciudades tienen la misma dinámica de vida. No a todas las ciudades vas a llegar a atender al mercado que necesariamente tienes que atender en 5, 10, 15 o 20 o más tiempo de recorrido. Aquí lo que hacemos es precisamente eso, entender los tiempos de traslado que tiene la población de un punto en específico hacia las afueras o hacia el terreno en este caso, ¿no? Tiempos de recorrido, las distancias de recorrido en este caso también, y justo cuando empezamos a cruzar tiempos, distancias, otras variables como lo son las barreras naturales, ¿no? Estos cerros, ríos y demás, y las barreras sociales, que son donde hay estos cambios drásticos de niveles socioeconómicos, todas estas variables nosotros las consideramos, o todos estos son insumos para llegar a ser lo que ahorita están viendo, esta área de influencia en específico, ¿no? Este es un caso hipotético y ahora sí que el área color como amarillita, cafecita, es entre 5 y 10 minutos de recorrido o 1.5 kilómetros de distancia aproximadamente. El polígono que estamos viendo rojo o un poquito más grande, son esos 25 minutos de recorrido, que tiende a ser entre 3 y 5 kilómetros de distancia. ¿Por qué digo que es una tendencia? Depende, otra vez, depende de la ciudad, depende de la zona, depende de la dinámica, ¿no? Las dinámicas de vida son bien distintas y pues aquí vamos a poner un ejemplo muy claro. Es bien diferente el tiempo de recorrido de una ciudad como Aguascalientes a una ciudad como Monterrey, comparándolo con una ciudad de México, ¿no? Todas esas tienen variables diferentes. Para empezar, el tamaño, ¿no? La densidad poblacional, el tamaño, las vialidades, entre muchas otras cosas más. Toda esta data se transforma o se traslada para que en el momento en que nosotros estemos empezando con el trabajo, con la operación, podamos estar viendo precisamente esto. Y entonces sí, vamos a decir que es un pilar del inicio de la toma de decisiones para seguir avanzando con los estudios o con la información que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Si me pueden ayudar con la siguiente imagen, por favor. Esto lo que vimos ahorita fue áreas de influencia, tiempos de recorrido, la población en dónde se encuentra, cómo está, distancias y demás. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es cómo esa área de influencia se conforma y se comporta en una capa que en este caso son niveles socioeconómicos. Para hacerlo más práctico, entre más verde oscuro es un nivel socioeconómico más alto, entre más azul o verde claro es un nivel socioeconómico más bajo. En este caso, en esta área de influencia, vemos cómo hacia el poniente o surponiente del área tiene unos colores más oscuros. Ahí ya nos está dando un indicador de ciertos niveles socioeconómicos. Y si nos vamos entre la zona centro y oriente,
cómo cambia otra vez los colores. Eso nos indica las dinámicas, nos indica, en este caso, lo podemos segmentar tanto por etapas de vida, niveles socioeconómicos y un ingreso relacionado a la cantidad de hogares que existen en esta área de impacto, ¿no? Entonces, una cosa es decir, hay gente, luego podemos decir, esa gente tiene estas edades en estas etapas de vida y viven en esta cantidad de hogares, ¿no? Y se empiezan a armar todas las piezas del rompecabezas, pero aquí lo que estamos viendo nos permite llegar a un nivel de detalle y decirles, hay, por ejemplo, la primera fila de la tabla, hay 658 hogares que perciben en promedio 250,000 pesos de manera mensual por hogar, que representan menos del 1% de la muestra o del ejercicio aquí de esta parte. Y así sucesivamente para todos los niveles socioeconómicos. Reitero, esto nos ayuda para darnos el énfasis, ¿no? La columna vertebral de dónde viene la gente. En Prosperia trabajamos con esta parte como proyecciones, ¿no? Y es decir, estas proyecciones y esta información nos permite entender también la consecuencia del ingreso, son otros dos vertientes, que es patrón de consumo, qué tanto gasta la gente, y eso varía, otra vez, dependiendo cuánto gasta la gente en proporción a lo que perciben, y viene de etapa de vida y dónde está ubicada, ¿no? Es diferente la gente que vive en una zona central en Monterrey a una zona central en Aguascalientes, otra vez por poner el ejemplo. Hay más o menos oferta en una ciudad, hay más o menos gente en una ciudad, y así sucesivamente, y todas estas variables van impactando. Algo importante también que nos permite entender esto es precisamente lo que viene de los nodos de origen y destino, ¿no? Que es justo la imagen que estaba ahorita siguiente. Ya entendimos el área de influencia, ya vimos niveles socioeconómicos, tasas de crecimiento y todo esto que nos permiten, pues otra vez, ir armando esas piezas o juntando esas piezas del rompecabezas. Otra de la información que utilizamos gracias a Predict son estos nodos de origen y destino. Quiere decir de dónde viene la gente hacia mi terreno y de dónde va. De la gente que vive en la zona de mi terreno, hacia dónde va. Y podemos agarrar o entender este top 10 de colonias por poner una clasificación o una etiqueta, ¿no? Esto puede ser a nivel colonia, puede ser a nivel zona de ciudad, lo que fuera. El ejercicio es entender de dónde viene y hacia dónde va. Y además de eso, se puede analizar a nivel entre semana, a niveles fines de semana, y podemos ir comprendiendo que la población donde duerme, dónde trabaja, por dónde transita, a dónde van a la escuela, en dónde gastan en fines de semana y en dónde gastan entre semana, que es diferente ir al supermercado que ir a un cine, ¿no? Entonces, todas estas variables las podemos ir entendiendo gracias a la información que nosotros estamos desarrollando y a la interpretación de la información que desarrolla Predict, ¿no? Entonces, estos nodos de origen y destino, en la siguiente imagen, se trasladan ahora sí, para ojos de Prosperia, esto le decimos o le etiquetamos como mercado captable, ¿no? ¿Qué es el mercado captable? Población que pasa por la zona del terreno, que tiene que ir a hacer algo a la zona del terreno, pero que no necesariamente vive a 25 minutos de recorrido, o a la distancia que se haya analizado, ¿no? A 10, 15, 20, 25 minutos de recorrido, depende del proyecto, otra vez, reitero. Pero para un efecto comercial, ustedes saben que las plazas comerciales pueden ser de destino, pueden ser de paso, y no necesariamente atiendes a la gente que vive a 10, 5 minutos, pudiendo ser también que sea la población que tenga que pasar, vamos a decir, una etapa de vida en tema de oficinistas, por ejemplo, también puedan estar satisfaciendo temas primarios de comercio en donde está nuestro proyecto, ¿no? O familiares de estas personas, o las personas que van y dejan a sus hijos y de regreso pueden estar haciendo algo también en un tema de servicios, lo que fuera, ¿no? El entendimiento de esto es, gracias a los nodos de origen y destino, podemos llegar al nivel de estas capas en donde podemos también entender los patrones de consumo, de movilidad y temas de niveles socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante que nos permite entender, ir afinando detalle de este comportamiento de la población en tema sociodemográfico, ¿no? Y ahora sí georreferenciado, ahora sí que en un mapa, y ya nos permite, es mucho más digerible, tener en un mapa estos colorcitos, ¿no? Que estamos viendo en pantalla. Si me ayudan, por favor, con la siguiente imagen. Gracias. Otro de los análisis que utilizamos a la hora de estar haciendo una evaluación para un proyecto comercial es
además de las que ya vimos, otro de los ejercicios es el análisis del aforo vehicular, ¿no? Le decimos aforo vehicular a nivel micro o a nivel macro, como lo queramos también analizar, pero el ejercicio aquí es el aforo que está pasando por las vialidades principales, pueden ser avenidas, autopistas, carreteras o calles secundarias que van y rematan en una zona residencial. Tener el aforo vehicular de estas zonas, en este caso una plaza comercial, nos permite entender muchas variables. Unas de ellas, por ejemplo, la exposición de las marcas. Trabajamos también para poder decir a qué velocidad pasan estos vehículos, como comentaba Eric, la velocidad promedio que pasan los vehículos por avenidas principales es diferente a las calles laterales o las calles secundarias, ¿no? De donde está una plaza comercial o donde se planea el desarrollo de este componente comercial. Y desde ahí ya podemos empezar a hacer estas recomendaciones de dónde deberían hasta ir los tótems, por ejemplo. Los tótems donde van los nombres de los comercios o de los inquilinos de las plazas. La exposición de las tiendas, si deberíamos de tener estas grandes, vamos a decir, estos donde se muestra toda esta mercancía, ¿no? Y si debería de ir en la avenida principal, pero van muy rápido, a lo mejor en la lateral hace más sentido, etcétera, etcétera. Toda esta información viene gracias, otra vez, a una parte, el conteo vehicular, ¿no? Que en este caso es este aforo vehicular. Y insisto, se debe de analizar y se puede analizar en diferentes sentidos, en diferentes horarios, ¿no? El aforo vehicular lo tenemos también que cuantificar por hora, ¿no? Que es el comportamiento por hora por hora del día, de los horarios que tengamos que entender para ver también los patrones de esta población, de los patrones de movilidad. Y reitero, entre semana y fines de semana es completamente diferente. Y algo importante para complementar esta slide es, así como lo estamos viendo a nivel aforo vehicular, también es importante entender la afluencia peatonal, ¿no? Hace unas imágenes, Eric nos platicaba este mapa de calor, bien importante. Teniendo todas esa información, como decimos, esas matices, es tanto la aforo vehicular como la afluencia peatonal nos van a decir el desempeño, nos van a permitir desarrollar el desempeño de una plaza comercial, tanto existente como la zona en donde podamos estar desarrollando una plaza comercial, ¿no? Entonces, entender cuánto tiempo pasa la gente concentrada en una plaza comercial dice mucho. ¿Qué tipo de vocación comercial debe de tener o tiene esa zona, ¿no? Si las calles, si las vialidades o si simplemente los corredores de conectividad de estas plazas comerciales pasan más o menos gente y hay un porqué. Gracias a esta información podemos llegar a esas iteraciones con quienes debemos estar haciendo estas recomendaciones, ¿no? Entonces, para efectos, así que muy resumidos y prácticos, la identificación de todas estas variables, de todos estos insumos, nos permiten tener una base robusta para hacer conclusiones y hacer más fácil la toma de decisiones para nuestros clientes, ¿no? Que al final eso es lo que somos un facilitador y un integrador de toda esta información para que ellos puedan tomar decisiones con estos datos, ¿no? Entonces, y bueno, ya nada más, no sé si por ahí tenemos otra imagen, nada más para poder cerrar, y bueno, ya nada más para darles la palabra, me gustaría cerrar con esto, es la información, estos datos duros son muy valiosos, son herramientas para toma de decisiones, ¿no? Y entre más información tengamos, mucho más poderoso es la conclusión y las recomendaciones. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, le doy la palabra aquí a Sofía, gracias. Buenísimo, muchísimas gracias Haddad y Eric por todas las explicaciones. Y entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente, si tienen cualquier duda, la pueden ir poniendo por ahí. Ya tenemos algunas. Creo que esta ya se respondió al inicio, pero podemos reforzarla. Como nos preguntan, ¿a qué se refieren con fuentes no tradicionales, Eric? Sí, lo tocaba un poquito más arriba, pero digo, para recapitular, estas fuentes no tradicionales, al menos en lo que respecta al tipo de información que generamos aquí en Predic y que es insumo para lo que hace Prosperia, obviamente una parte del insumo para todo lo que hace Prosperia, pues es lo que nosotros lo definimos como la Big Data geoespacial, Big Data que emana de ubicaciones GPS de dispositivos móviles, millones de
de puntos de datos de esta información que nos permite generar ese tipo de mapas que les mostré, ¿no? Entender que prácticamente nos permite entender cómo se mueve la gente en vehículo a nivel de calle, cómo se mueve la gente que visita una zona en particular, ¿no? Cómo se mueven las personas. Tal cual, esa es pues la definición que al menos en esta conversación traemos como ese tipo de data no tradicional, ¿no? Obviamente hay otro tipo de data de esa naturaleza, pero en este concreto espacio nos enfocamos en ese tipo de data no tradicional que nosotros proporcionamos para complementar los análisis inmobiliarios. Buenísimo, gracias. Otra pregunta que nos hacen es, para proyectos comerciales, ¿cómo determinan las fuentes de información adecuadas, el alcance del análisis y qué se entrega al final? Esta, no sé si es más para Haddad, creo. Sí, gracias. Gracias, Sofía. Muy bien, a ver, ahora sí que hay un mundo de variables. Hay un mundo de variables que, al menos en la metodología que se tiene que seguir, ¿no? Todo este gran proceso es analizar todas estas variables. Son más de 1000 variables para desarrollar, ahora sí que para la planificación estratégica, ¿no? La planificación de un desarrollo inmobiliario de un proyecto comercial tiene más de 1000 variables de inicio. Es decir, es los primeros puntos, ¿no? Como decíamos hace un momento, tiempos, distancias, barreras sociales, barreras naturales, movimiento de la población, etcétera, etcétera. Todas estas 1000 variables se analizan. Si el terreno es 1000 metros o son 10 hectáreas, analizamos las variables. Toda la cantidad, las mismas variables nos va a dar diferentes resultados, pero todas esas se tienen que analizar. Y toda esa información va procesando y va avanzando a un nivel de detalle de poder empezar con esto, ahora sí como un primeros insights para un estudio de mercado, ¿no? Y ya hicimos, o ya con esto se genera el primer puente de información que es la data de movilidad, población, niveles socioeconómicos y demás. Y avanzamos en esto que es un estudio de mercado como tal, un benchmark de la oferta con una parte diferente que nosotros siempre lo mencionamos que es la demanda, ¿no? Podemos analizar con estas áreas de influencia y con toda esta información también llegamos a analizar el nivel de detalle de no nada más la oferta, sino también la demanda. ¿Qué sucede? Hacemos una resta natural. Oferta menos demanda para poder llegar a conclusiones y decir, en este punto en específico, que pasa tantos carros, que la gente viene de esta zona de la ciudad, que gana tanto dinero y que lo gasta de esta manera, hay esta cantidad de oferta y además tenemos una oportunidad vamos a decirle, una oportunidad de expansión en metros cuadrados comerciales de esta categoría, esta otra categoría comercial y esta otra. Y eso es, ahora sí que es una receta del cómo debe desarrollarse o cuál es el deber ser del comercio, del corazón que tiene que tener el comercio para poder desarrollarse y que tenga la gran cantidad de información, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión. El entregable, vamos a decir que se va llegando hasta esta parte de tener una conclusión y una recomendación de qué es lo que debería de tener. Ok, excelente, gracias, Haddad. Hay otra pregunta por aquí, dice, si la población no crece de manera regular en una ciudad, ¿el área de influencia puede crecer o decrecer? Creo que cualquiera de los dos le puede responder. A mí se me cayó un poco la conexión, no sé si escuchaste la pregunta, Haddad, adelante. Sí, muy bien, Eric. Sí, de acuerdo. Eso sucede en varias zonas, o sea, no quiero decir que en ciudades completas, pero sí en zonas pasa esto, pasa que en lugar de que exista un crecimiento, más bien hay un decrecimiento, ¿no? Y sí, las áreas de influencia van relacionadas a eso. Entre menos gente, ¿no? Vamos a decirlo de una manera muy práctica, entre menos gente es más, vamos a decir que es más rápido llegar a un destino. Entonces, esas áreas de influencia tienden a extenderse o contraerse dependiendo de esa densidad, de qué tanta población hay. Porque si hay tanta población o X número de gente, tiene que ver con cantidad de vivienda, y si tiene que ver con cantidad de vivienda, tiene que ver con otros componentes de infraestructura pública, componentes comerciales, de oficinas, industria, generadores de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, entre menos gente haya, estas áreas de influencia tienden a extenderse, a contraerse, ¿no? Y sucede a la inversa también.
Perfecto, gracias. Están mencionando algunos ejemplos para México, pero este tipo de análisis se pueden aplicar en otros países de Centroamérica y asumo también la podemos responder en otros países de Latinoamérica, Eric. Correcto, este tipo de información nosotros la podemos generar prácticamente en cualquier país de América Latina. Entonces, muchos de los también indicadores va a depender justamente del país para entender qué profundidad de indicadores podemos generar, pero al menos los clave que permiten a tener ese entendimiento que ya les ha comentado Adad, efectivamente los podemos generar y obviamente ahí con potenciando estos análisis con el conocimiento que tiene de los mercados, del mercado Prosperia en concreto, ¿no? Pero sí es posible. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tan confiables son este tipo de análisis? Por ejemplo, los de aforo vehicular o los de las áreas de influencia. Ese, si gusta, la tomo yo. En realidad es bastante confiable. ¿Cuál es aquí más? Me gustaría poner en la mesa una reflexión y entender que justamente la opción a esto, pues es mandar a gente a todos lados, ¿no? Con lo caro que son los trabajos de campo y que también al no tener metodologías estructuradas, los levantamientos no necesariamente pueden ser de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Es justamente las posiciones GPS de dispositivos móviles, pues tal cual es donde estamos leyendo al dispositivo que se está moviendo en un punto en particular. En términos de la confiabilidad, pues al menos va a depender de cada uno de los países, pero en general el número ahora sí que la penetración en el total de dispositivos que se tienen, pues obviamente es mucho mayor de la que puedes tú generar con una encuesta como tal, ¿no? Entonces, en México monitoreamos más de 50 millones de dispositivos en promedio mensuales, ¿no? Este tipo de datos en países de América Latina pueden ser menores, pueden ser muy similares, ¿no? Pero al final del día, lo que nosotros hacemos es justamente que todos esos movimientos que generan las personas, representarlos de manera estadística. Ajá. No hacemos análisis individualizados, entonces nosotros al final del día utilizamos esa data como una muestra bastante buena, ajá, que nos permite inferir el comportamiento de la movilidad de las poblaciones totales, ¿no? Y creo que ese es como de alguna manera el valor que nosotros le damos a esa data, ¿no? Efectivamente hacer que sea representativa de la realidad, ¿no? Si no, prácticamente pues no sería útil para tomar decisiones. Perfecto. Viene otra que dice, ¿qué tan no, perdón, eso ya. ¿De qué fuentes proviene la data de afluencia peatonal y tráfico peatonal? Creo que lo acabas de responder, Eric, que trabajamos, y tal vez nada más lo refuerzo, trabajamos con datos de dispositivos móviles, a través del uso de aplicaciones, con el consentimiento del usuario, etc. Entonces, eso me parece que ya lo cubrimos. Viene otra pregunta que dice, ¿ocupan el método M3 o como indican también ocupan los datos de GPS de las compañías móviles? O sea, dada aquí método M3, ¿tú sí estás familiarizado con eso? Yo ahí más bien, la respuesta va muy similar a lo que está ahorita comentando ustedes, ¿no? Que es cómo con toda esta información podemos llegar a esas recomendaciones, pero viene, insisto, de la interpretación de la Big Data desarrollada y generada, ¿no? Pero creo que es mucho de lo que estábamos ahorita comentando hace 2 preguntas y respuestas. Ok, seguimos entonces. ¿Este software es solamente en México o cubre en otros países? Ya esta también la respondimos, que se puede trabajar este tipo de información y este tipo de visualizaciones y de análisis para prácticamente toda América Latina. Voy a seguir incluso Adad, esta es dirigida a Adad, ¿qué recomendaciones dan para los analistas de proyectos para enriquecer la sensibilidad de análisis de la información? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tomar en consideración, hay
información que es mucho más puntual y que tiene más peso también, ¿no? En toma de desarrollos, ¿no? Para este caso, un tema de la información del quien está haciendo el análisis. Parte de las recomendaciones son poder tener bien claro cuáles son estos puntos o estas variables que tienen más peso en un análisis comercial, ¿no? Varían, no está escrito en piedra. Van a variar y depender, otra vez, pueden variar por 1000 cosas. Una de ellas, el tipo de proyecto, la ubicación del proyecto, la visión final del cliente que quiere desarrollarlo, por ejemplo. Todas estas le van dando más o menos peso a las variables que se tienen que considerar. Por ejemplo, y para responder, hay quienes necesitan entender los precios específicamente de cierta competencia. Entonces, esas variables, o mi recomendación es, ese peso de la información va sobre esos, vamos a decir, comparables directos de proyectos, ¿no? Y eso ayuda para una recomendación final. O bien, la plaza comercial o el punto a desarrollar debe de tener tantos metros de construcción. Eso también es otra variable que debemos de conocer, porque eso impacta desde un inicio. Si ya sabemos, por ejemplo, cuál es el tope de los metros cuadrados a desarrollarse, y en el punto en específico o el terreno, entonces debemos de hacerlo al revés. Este es el tope, o este es el 100% de mis metros utilizables o comerciales o lo que fuera. ¿Con qué inquilinos o con qué categorías comerciales debe de hacer sentido negocio y mercado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, varían, insisto, dependen del análisis que se debe de lograr o que se debe de desarrollar. Todas estas variables son importantes, insisto, pero bueno, pues al final hay que ponerle más o menos peso a todas estos para llegar a la conclusión. Buenísimo, perfecto. Por aquí otra que nos preguntan es, buenas tardes, ¿de qué manera se calcula el tránsito vehicular? Esa, Eric, creo que tú nos puedes apoyar. Sí, bueno, ya en preguntas pasadas he tocado algunos puntos, en concreto la fuente principal, como hasta el momento les hemos estado comentando, son ubicaciones GPS que son clasificadas en movimiento, ¿no? Entonces nosotros clasificamos las observaciones que son personas para poder separar y poder entender los patrones de movilidad de las personas de los vehículos, ¿no? Entonces segmentamos según la velocidad a la que los vemos, si los vemos justamente sobre calles y avenidas, y al final del día eso es lo que nos permite identificar quiénes son personas de quiénes son vehículos. Posteriormente mezclamos mucha otra información geocontextual, pública y privada adicional, que nos permite ya pasar de entender o de conocer la estadística de los dispositivos a hacer inferencias, tenemos modelos predictivos que infieren ya los vehículos que transitan por cada una de las calles, ¿no? Y va a depender de muchas variables, el tamaño de la calle, el tipo de calle, la velocidad a la que se registran, obviamente el número de dispositivos observados, y eso se contrasta con información real. Es un modelo de inteligencia artificial que va aprendiendo de data real para hacer este tipo de inferencias, ¿no? Y bueno, en términos generales esa es la forma en la que nosotros generamos ese tipo de información. Perfecto, gracias. Por aquí viene otra dirigida a también. El área de influencia que se genera de manera tradicional o con el DIGO varía de cuando utilizan esta información no tradicional, o la información se usa para interpretar el área de influencia obtenida. Gracias. Un poquito el contexto, creo que por ahí es alguien que ya ha trabajado con nosotros, porque ya dio el nombre de la plataforma in-house, ¿no? DIGO es un acrónimo de demografía, ingreso, gasto y oferta. Y sí, es este modelo de probabilidad, es un modelo matemático de pronóstico de probabilidad. Y lo que hace es, con más información como lo vamos alimentando, nos da ese resultado más granular, más sensible, ¿no? Llegamos a un mayor nivel de detalle. Imagínense que acá en Prosperia llevamos 17, 18 años trabajando desarrollando esta información. Y no es nada más desarrollando, sino alimentando esta plataforma, ¿no? Que nos ayuda a llegar a esto. Entonces, sí, la respuesta es, en la plataforma o las herramientas de trabajo que utilizamos se van alimentando de estas fuentes. Y hace una pregunta
Eric contestaba, son fuentes que en su momento fueron públicas y que ahorita están trasladándose a ser entre públicas y privadas, y entre mayor cantidad privadas con mayores sensibilidades, ¿no? Entonces, sí, utilizamos toda esta información y va alimentando esta plataforma para poder llegar a utilizarla con mayor nivel, ¿no? Excelente, excelente. Creo que ya vamos terminando. Me gustaría que se profundizara más en el cálculo de capacidad comercial que mencionó Haddad. Se dijo que es oferta-demanda, la demanda quedó clara, ya que se basa en datos no tradicionales como la movilidad geoespacial y los patrones de gasto. Sin embargo, ¿cómo calculan la oferta? ¿Utilizan data tradicional? ¿Cómo analizan cuánto mercado abarcan los comercios ya instalados en la zona de influencia? Gracias. Parte de la metodología es la identificación y cuantificación de la oferta. Clasificamos todos los espacios que en este caso, hablando del comercio, clasificamos todos los comercios. Y cada uno de esos comercios tienen, en nuestra metodología, tienen una subcategorización comercial, ¿no? A nivel México, nosotros tenemos 9 grandes categorías. Unas de ellas, retail, supermercados, mantenimiento de la vivienda, entretenimiento, etc. Pero dentro, por ejemplo, de la categoría de retail, viene zapatos, viene ropa deportiva, vienen pantalones, Entonces, para efectos prácticos, tenemos más de 950 subcategorías comerciales. Entonces, imagínense que el ejercicio es identificación de esos puntos comerciales, clasificación de esos comercios. Y además, una vez que tenemos eso, el siguiente paso es un levantamientos tanto remotos como físicos. Tenemos que ir a todos los puntos donde se está haciendo un desarrollo, ¿no? Entonces, tal cual, gente, equipo, que lo que está desarrollando prácticamente es estar quemando suela, gastando suela, ida y vuelta en todos los proyectos, en todas las zonas donde se está analizando esto, y empezar con la medición de estos metros. Al final, el resultado final es bien interesante porque es esta clasificación y cuantificación en metros cuadrados de toda esta oferta, ¿no? Entonces, es algo bien interesante el resultado final porque tenemos el comercio ya instalado, tenemos el comercio que se está desarrollando, tenemos las plazas comerciales identificadas, las que están igual por desarrollarse, y cada una de esos componentes suman metros al final, o suman este gran volumen o este gran valor que nos va a decir la cantidad de oferta existente en una zona de impacto. Y claro, la demanda, como comentábamos ahorita, la demanda viene de cuánto gasta la gente en estas categorías comerciales. Entonces, por eso podemos decir la oferta cuantificada o la identificación de todos estos metros menos cuánto gasta la gente por otro lado. Entonces, esa resta o ese resultado es el bueno, ¿no? Es la carnita para poder llegar a hacer la definición, ¿no?, de un producto o de un proyecto. Claro, perfecto. Gracias, Haddad. Y la última, ya vamos cerrando, dice, ¿en qué se diferencian los análisis de un giro comercial a un giro de vivienda? Yo me imagino que acá van a ser principalmente el tipo de variables que alimentan de manera inicial el modelo, Haddad. Sí, así es. Creo que una de las más representativas o claras es la gente gasta diferente en comprarte una camiseta o en unos zapatos que cuando vas a comprar una casa o un departamento, ¿no? Entonces, tienen un comportamiento diferente. La dinámica de la gente tiene un comportamiento a partir de la capacidad de pago que tiene, ¿no? Entonces, la capacidad de pago, otra vez, viene de cuánto percibe esta gente, de cuánto percibe esta población. Y entonces, insisto, no es lo mismo ir a comprar una camiseta, y en las variables ahí van cambiando, ¿no? Lo estoy tratando de poner de la manera más práctica, pero las variables son el tiempo, toda esta parte que te toma ir y tomar la decisión de una compra, una camiseta, cuánto representa eso, gastarte X cantidad para una camiseta o un pantalón, que la toma de decisión para una primer vivienda o segundo hogar también, ¿no? Entonces, prácticamente la metodología es identificar oferta, identificar demanda y hacer esa resta natural. Hay variables que cambian, ¿no?, dependiendo de estos usos a analizar, pero uno de esos, insisto, más importantes es la capacidad de pago para tanto un bien inmueble como para un tema comercial, ¿no?, que son completamente diferentes.
Exacto, perfecto, te agradezco. Bueno, y les agradecemos a todos el espacio. Como les dijimos al inicio, les vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar y los invitamos a cualquier duda o consulta que tengan, proyecto del cual quieran discutir, los invitamos a que nos contacten y podemos coordinar una sesión con él, con Haddad, para explorar cómo les podemos apoyar. Les estaremos invitando a los próximos webinars que vamos a estar sacando, siempre uno por mes, así que bueno, sin nada más, mil gracias por el tiempo y que tengan una excelente mitad, fin de la semana, y nos veremos en la próxima. Saludos.